Hola amigo. Qué bueno tenerte aquí conmigo. En este vídeo vamos a revisar los resultados de la jornada 16 de la Copa de Primera de Paraguay. Además, veremos la tabla actualizada, los máximos goleadores del campeonato y los partidos de la próxima jornada. Acompáñame. Guaraní visitó a Sportivo Huameliano y ganó por 3-0. Libertad fue derrotado en casa por 3-1 por Cerro Porteño. Otro visitante que se destacó en la jornada fue Sportivo Luqueño, que venció a Nacional por 1-0. Tacuarí y Sportivo Trinidense empataron 0-0. General Caballero recibió a Olimpia y fue derrotado por 3-1. Y cerrando la jornada, Sol de América derrotó a 2 de Mayo por 1-0. Antes de mostrarte la tabla actualizada, deja tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir vídeos tan pronto como sean publicados. Cerro Porteño 32 puntos. Libertad 32 puntos. Olimpia 28 puntos. Sportivo Luqueño 25 puntos. Guaraní 24 puntos. 2 de Mayo de 1924 puntos. Sportivo Huameliano 22 puntos. Tacuarí 19 puntos. Sol de América 17 puntos. General Caballero 14 puntos. Sportivo Trinidense 11 puntos. Y Nacional con apenas 10 puntos. El campeonato cuenta con 4 jugadores con 6 goles marcados, entre ellos, Jorge Sanguina, del General Caballero. Vamos a ver los partidos de la próxima jornada. They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on the